en los archivos un enlace con un formato de forms para que ustedes den sus datos. Acuérdense que cuando nosotros, acuérdense que cuando nosotros nos inscribimos a un curso de Seduca, teníamos un correo y una cuenta. Entonces hay que respetar esa cuenta para que nos lleguen correctamente la información del curso. Entonces ese formato que les voy a enviar es para que coloquen el correo de Seduca o el que ocupan. Si no han entrado a Seduca, pueden ingresar el correo que a ustedes mejor les parezca y mejor les funcione. También comentarles, bueno, yo quisiera dar ya inicio a este curso para no hacerlo más larga la presentación. Si me permite presentarles a nuestras instructoras, voy a pedir que si encienden su cámara, por favor, a la licenciada Angélica Vivas Landa y a la licenciada Elizabeth Marcelino Reyes. En tanto, me permitiré presentarlas, leer una parte de su currículum. Maestra, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Me permito presentarles a la maestra Lisbeth Marcelino Reyes. Ella, su formación, es licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de aquí de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta Universidad Autónoma del Estado de México. También ella tiene una carrera técnica en Informática del Colegio de Bachilleres. Ella ha tomado diferentes cursos, ha participado en coloquios de proyectos terminales con perspectiva de género, de la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas, con el proyecto titulado Propuestas de un taller sobre género para el estudiantado de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Instituto Universitario UNIEM. También ha asistido a congresos internacionales de mujeres y niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También ha asistido a Congreso Internacional de Estudios de Género por la Universidad de Colima. Entre su experiencia laboral, ella es becaria del proyecto Lo Público, Lo Nuestro del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, AC, administrativa, y también vocera de la Red Define Estado de México, proyecto del Instituto de Liderazgo Simón de Behavior, no sé si está bien pronunciado, maestra, ya me lo corregiré, está, Behavior AC. También estamos con nuestra licenciada, otra instructora, la licenciada Angélica Vivas Landa. Permítame un momentito. Permítame, porque creo que ya cerré su currículum. La maestra Angélica Vivas Landa también es licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Igualmente especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UEMEX. Y ella hizo como un proyecto terminal para obtener el diploma, taller de capacitación para familias con hijos e hijas en educación básica pública para desdibujar los roles y estereotipos de género desde la infancia. Ella tiene experiencia laboral en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en el Centro de Atención Múltiple número 2 del profesor José Guadarrama Alvarado, y también como auxiliar en la coordinación de orientación del EPO número 116. También ha asistido a diferentes congresos como asistente al tercer Congreso Internacional de Psicología por una Psicología sin Fronteras. También asistente al Congreso Internacional de Ciencias de la Conducta, Convivencia y Bienestar con sentido humanista para cultura de la paz. Asistió al taller Terapia Narrativa, al seminario Masculinidades no violentas y masculinidades diversas, en la ponencia ¿Qué es violencia en género y cómo evitarla? Así como su experiencia realmente en toda esta actividad, que en este momento nos vamos a este tema. Nuestro curso pues, se llama Construcción Cultural del Género. Y bueno, compañeros, yo les dejo que se presenten ya mis compañeras instructoras. Les agradezco mucho su atención.
Ellas tendrán su mecanismo de cómo trabajar estas clases y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Soy el licenciado Víctor Hugo Valdespino, estoy a sus órdenes como coordinador de este curso. Y maestras, pues les cedo la palabra. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto a todos y todas. Yo soy la licenciada Lisbeth, como ya comentó el licenciado Víctor, y sí tengo experiencia desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y como lo acaba de mencionar, soy especialista en género, violencia y políticas públicas y pues estoy muy contenta de poder estar impartiendo este curso en nuestra casa de estudios y espero que todo el conocimiento que les vamos a brindar y toda la información que les vamos a proporcionar les sea de ayuda y que vengan con todas las ganas que venimos nosotras para aprender y enriquecernos juntos y juntas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Como ya lo mencionaba la licenciada Lisbeth, estamos muy motivadas para trabajar. Esperemos que dentro del grupo se vaya generando un diálogo que fortalezca el aprendizaje, que sea significativo y que logremos en conjunto ir desdibujando lo que pretende el curso. Les agradecemos que estén presentes en este momento. Solicitamos en manera de lo posible que asistan a las reuniones en esta plataforma, ya que el curso por la temática que maneja, requiere de la participación y el involucramiento. Entonces, les agradecemos mucho su presencia, su tiempo, la espera y sin más preámbulo, vamos a ir comenzando. Me permito compartir pantalla para que me informen, por favor, si la pueden ver. Un segundo. ¿Sí la ven? Ya la vemos. Listo. Bueno, como les mencionábamos y como ya mencionó el licenciado también, el curso se titula Construcción Cultural de Género, lo impartimos la licenciada Lisbeth y su servidora Angélica. Vamos a ir manejando. El objetivo general nos habla de identificar, o lo planteamos desde la identificación de los conceptos básicos, ¿no? Género, violencia, violencia de género, así como la modificación del comportamiento y actitudes en los diversos espacios que nos desenvolvemos. Por objetivos específicos manejamos 4. Uno es el reconocer los hechos históricos en la formación del movimiento feminista, comprender y cuestionar las violencias machistas cotidianas y normalizadas o, como algunos autores lo manejan, micromachismos. También modificar patrones de comportamiento que generen violencia, así como la identificación y utilizar las instancias que brinden atención a las víctimas de violencia. Estos objetivos fueron desarrollados a lo largo de las 6 sesiones que vamos a tener, cada una con la temática correspondiente y les iremos dando la información pertinente a ellos. Las temáticas tenemos construcción del género, introducción a la historia del feminismo, diferenciación de feminismo, género, roles y estereotipos de género, violencia de género y no revictimización, machismos cotidianos y el primer contacto con personas víctimas de violencia de género. Lo que pretende el curso es brindarles un panorama amplio, breve, en cuanto a la construcción cultural del género, los feminismos y cómo estos han intervenido en ello, pero al final lo que pretendemos lograr, o el objetivo principal, como se lo dije, es la modificación de las conductas que tendemos a replicar. Con ello se busca una erradicación o por lo menos una minimización de las violencias que ejercemos en los diversos espacios donde nos enfrentamos. La forma de evaluación, bueno, como saben, se necesita acreditar con un 80% en total. La evaluación va a ser por Seduca, como ya lo mencionó el licenciado, y es un total de 70% los cuestionarios y los foros de discusión que se han planeado para ustedes. Y última, va a ser un ensayo guía de los pasos para un primer contacto. Es importante que si bien no tiene un peso como tal la asistencia y la participación, sí serán tomadas en cuenta con la finalidad de que esta participación y esta asistencia ayude precisamente al proceso de deconstrucción y de transformación de las conductas. Bueno, vamos a comenzar. Me gustaría escucharles. ¿Qué creen que vamos a ver en este curso ya con la pequeña introducción que les compartí? Si pueden encender su micrófono y hablar porque yo no les veo, entonces, ¿qué creen que vamos a estar tomando en este curso? ¿Qué creen que se puede revisar o qué les gustaría que se revisase en este curso?
Les invitamos a participar y sobre todo a estar pendientes porque, bueno, tenemos también la lista, entonces lo que queremos es que ustedes, digamos, lo hagan voluntariamente, pero también podemos recurrir a decir quién puede participar si es lo que más les gustaría también, para no sentirse presionados, presionadas, pero en este momento tienen la palabra si quieren y gustan compartir. Hola, Hola. mi nombre es Rubí, soy de Prepa Texcoco y bueno, yo creo que vamos a ver ahora en este curso que vamos a tomar, como bien lo dijeron, esta parte no histórica que ha jugado el hombre y la mujer a través del tiempo, ¿no? Y cómo desde entonces, de alguna manera, em, hemos llegado a esta parte en la que tratamos de vivir en un mundo en el que haya equidad, ¿no? Esta es una. Otra, de alguna forma desmitificar los roles, ¿no? Todo esto que la mujer viene haciendo, ¿no? Que de alguna forma es una carga y por otro lado el papel que ha jugado el hombre a través del tiempo, ¿no? este, Precisamente pues para poder vivir en este mundo contemporáneo pues de una mejor manera, ¿no? Sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? Que es hacia quienes se enfoca más pues cierta carga, ciertas conductas, ¿no? Que espera a veces la sociedad tener de nosotras, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña participación, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿le Buenas escuchamos? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, le escuchamos. mi nombre es Moisés y quisiera yo participar un poco siguiendo la línea que comentó la persona anterior. Yo creo que pienso que debemos de partir de una base de revisión, o esa es mi expectativa, una base de revisión. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? ¿Por qué se dan las cosas como se dan? Y desde luego, quitar un poquito o usar como la palabra que dijo la compañera, desmitificar esa cultura que tenemos en la cual el hombre mantiene cierta, no cierta, sino mantiene relevancia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Empezando del hogar hasta la cuestión laboral. Entonces yo creo que es importante como expectativa el pensar en que pudiéramos encontrar algunas formas ya muy concretas para generar una nueva cultura de género. Yo me atrevería a mencionarla así. Tenemos que encaminarnos hacia una nueva cultura del género y dejar atrás lo que pasó. O sea, ya pasó, ya nos sentimos privilegiados, ya nos sentimos por encima de todas las actividades en la vida y tenemos ahora que reconocer lo que yo decía en alguna ocasión en un curso, el papel fundamental que juega la mujer en la vida social, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida económica, en todos. Yo creo que tenemos ya que reconocer eso y olvidarnos un poco de si damos pasos para atrás o para adelante. Tenemos que ver siempre hacia una cultura, una nueva cultura del género. Eso es lo que yo aspiraría a poder encontrar en estos elementos que nos van a ustedes a hacer el favor de facilitar. Gracias. Muchas gracias por las participaciones. ¿Alguien más que desee comentarnos como qué espera, qué cree que vamos a revisar? Muy bien, entonces vamos a dar pie a lo siguiente.
Licenciada Angie tiene apagado su micrófono. Es que no me deja salir. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Les comentaba que íbamos a ir viendo unos videos, pero para no prolongar el tiempo e irnos más rápido, se los vamos a dejar de todas formas los links en el chat para que los puedan revisar con calma y los puedan analizar y los estemos comentando en las sesiones posteriores. No sé si vean bien así la pantalla porque si me salgo ya no me permite. A ver, lo intento nuevamente. Ok. Bueno, el primero es un video de Marcela Lagarde en el que nos habla de lo que es género. No hay problema porque lo vamos a estar viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por género? Pues bien, vamos a hablar de todas las características que no son biológicas, que son asignadas a hombres y mujeres, ¿no? Lo vemos también entonces que es una construcción social cultural binaria que está relacionada o se relaciona con el sexo biológico. Entendemos, por lo tanto, qué es lo que significa ser hombre o ser mujer y cómo ello nos define dentro de la sociedad. Es decir, entendemos entonces que el género es una construcción social, cultural, pero también es histórica, en la que, como ya comentaron en sus participaciones, pues se designan ciertos espacios, ciertos roles, ciertos estereotipos hacia lo que significa ser hombre y a lo que significa ser mujer, y con ello lo que debe realizar cada una de las personas, ¿no? Entendemos también aquí entonces esta división que hay entre un hombre y una mujer, no por serlo, sino por cómo se ha construido históricamente. Es importante tener esta conceptualización y diferenciarla de lo que es el sexo, que más adelante iremos como desglosando. Debemos entender, por lo tanto, que somos seres sociales y que también somos socializados y socializantes. La socialización es el proceso mediante el cual introyectamos en las personas, hablando en el contexto familiar, en el contexto de hogar, a estas infancias se les van introyectando, y así como se nos fueron introyectando a nosotras y a nosotros, todos los roles, los patrones, las conductas, las normas, para poder desempeñarnos dentro de una sociedad de una manera óptima, que esta manera óptima o esta forma correcta de ser dentro de los espacios es histórica, ¿no? Entonces hablamos de que la historia se va modificando a lo largo del tiempo. No es lo mismo cómo educaron a nuestros abuelos y abuelas a cómo nosotras y nosotros vamos a educar a nuestra descendencia. Entonces, la socialización se da en tres periodos, tres etapas: primaria, secundaria y terciaria. Por la primaria es la responsabilidad del entorno más cercano, más allegado, es decir, la mamá, papá, abuelos, tías y las personas encargadas del cuidado y la crianza de estas infancias. En la secundaria viene una enfrentación o una confrontación de esta socialización primaria en los diversos espacios, es decir, yo a mi hijo, a mi hija, ya le enseñé cómo debe comportarse, ya le enseñé las pautas que rigen nuestra sociedad actual. Ahora este hijo o hija se va y se confronta en otros grupos secundarios, y ahí es cuando viene un choque, ¿no? Empiezan a relacionarse con otras personas que tienen otros valores, que tienen otro tipo, o que tuvieron otro tipo de crianza, y vienen estas modificaciones. Pero también nuestros hijos e hijas son capaces de modificar o de intervenir en las otras personas. Por eso hablamos de que somos seres sociales, socializados y socializantes. Y bueno, como lo menciono aquí, aprendemos mediante la interacción con otras personas, ¿no? Mediante este proceso es cuando incorporamos los roles y estereotipos de género. Hay que tenerlo muy presente, porque en esta educación es cuando nosotras y nosotros vamos viendo qué está bien, qué está mal, o qué se ha designado para mujeres y qué para hombres. Y aquí mismo vamos poniendo estas limitantes a las juventudes y a las infancias, ¿no? Hablamos también entonces de que esto es causante de desigualdades y violencia, no solo violencia de género, también de la violencia en general, ¿no? Porque a veces, y esto es algo que vamos a ver más adelante también, se entiende por violencia de género la violencia que se ejerce exclusivamente contra las mujeres. Y desde ahí ya estamos en una conceptualización equivocada, porque la violencia de género también habla de las violencias que sufren los hombres, ¿no? Que sufre la diversidad sexual o que sufren las nuevas masculinidades, como se les ha nombrado últimamente. Bueno, hasta este momento, ¿tienen alguna duda o comentario respecto a género? No. Ok, aquí me gustaría nada más complementar, licenciada, si me permite. Justamente esta parte de la violencia que menciona mi compañera sí se centra obviamente en el tipo de la violencia que sufrimos todas las personas que estamos inmersas en esta sociedad, pero que tienen que ver con todo lo impuesto socialmente en cuanto a género, del deber ser de hombres y mujeres. Entonces,
para que no vayan a creer que podemos extendernos tanto como a otros temas, nos vamos a centrar sobre todo a la violencia sí que viven hombres y mujeres, pero por vivir en este sistema en el cual se binariza toda la forma en la que nos llevamos y realizamos en la sociedad. Gracias, licenciada. Sí, precisamente este sistema heteronormado, ¿no? Y machista que ya hemos discutido. Ok, entonces en este momento vamos a empezar un poco a hablar de feminismo y en cuanto comencemos con esta explicación tan amplia van a entender por qué no podemos hablar de género y dejar de lado el feminismo. Están sumamente conectadas. La siguiente, por favor, licenciada. Entonces vamos a empezar definiendo qué es feminismo. Tal vez y probablemente ustedes puedan conocer que el feminismo es solamente un movimiento social o algo que se ha manifestado en muchas mujeres en los últimos años, ¿no? Sobre todo lo hemos visto muy presente del año pasado a este. Sin embargo, hay que plantear muy bien que el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia, es una teoría práctica política que es articulada y también es una filosofía política que con el paso del tiempo se volvió un movimiento social. Entonces, sí es un movimiento social y tenemos que tener en cuenta que esto es un punto muy importante de lo que es feminismo o feminismos. Sin embargo, no podemos dejar de lado que en realidad tiene un proceso atrás como es una base política y que busca la justicia. La siguiente, por favor. ¿Por qué personas es articulado el feminismo? Bueno, es articulado por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de estas discriminaciones que estaban viviendo o que seguimos viviendo por la única razón de ser mujeres. No hay una razón más allá de una discriminación más que el simple hecho de nacer mujeres. Entonces deciden organizarse y cambiar esta situación de desigualdad en las que están viviendo. La siguiente. Para ello es importante hablar de igualdad y equidad, porque no podemos hablar de qué busca el feminismo o los feminismos sin hablar de estos términos. La igualdad es una situación en la que las mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades, oportunidades y de acceder a recursos o bienes valiosos desde un punto de vista social y de controlarlos. La equidad es un trato imparcial entre hombres y mujeres de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea de un trato equitativo o con uno diferenciado. A mí me gustaría preguntarles específicamente a ustedes, ¿cuál creen que es el ideal, digamos, o lo que busca el feminismo? ¿Igualdad o equidad? Yo pienso que es equidad. Ok, Es decir, gracias. yo creo que es importante tratarnos iguales, como iguales. Yo creo que no es conveniente atender a otras razones más que la equidad del género, ¿no? Es decir, tanto tú como yo tenemos las mismas necesidades y debemos de tener las mismas oportunidades. Por eso yo pienso así muy, sin ser experto, que a lo mejor es mejor hablar de equidad más que de igualdad. Ok, muchísimas gracias por su participación. La persona que está registrada como Marta Amalia, ¿le gustaría participar? No la escuchamos, entonces la persona que está registrada como Karen Rubí, por favor. Sí, soy yo. Yo creo que ambas, porque bien igualdad habla de las oportunidades, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en este sentido, en el ámbito laboral. Si bien, digamos, en estos tiempos sí han habido
algunos cambios, ¿no? En los que en la esfera laboral hay mujeres que actualmente ocupan puestos importantes. Es bien claro, yo creo, y nos damos cuenta sobre todo que pues no estamos en ese punto en el que realmente pues sea precisamente igual, ¿no? Y en la equidad se habla de un trato, ¿no? Precisamente en estas esferas de labores, pues precisamente que el trato hacia hombres y mujeres pues sea imparcial. Entonces yo creo que sí es importante tener ambas para construir esta nueva cultura. Ok, muchísimas gracias. Exactamente, creo que es muy importante aterrizar en el momento en el que estamos y al que queremos llegar. Si bien el ideal por el cual lucha el feminismo es la igualdad, de momento tenemos que referirnos a que necesitamos equidad. ¿A qué nos referimos? Voy a poner un ejemplo. Las mujeres que somos madres generalmente tenemos tal vez oportunidad laboral. Sin embargo, los horarios no están adaptados para una mujer que cumple con estas otras funciones de maternar, ¿no? Entonces, para este tipo de cuestiones estamos hablando de que se necesita equidad porque se necesitan necesidades específicas para uno u otro género, específicamente porque crecimos en una sociedad en la que nos dice que como mujeres estamos designadas a un rol de maternidad o de cuidado de la casa y de otras personas. Entonces, lo ideal sería en este momento buscar una equidad porque las necesidades y las oportunidades de cada persona son diferentes. Y es por esto que me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Entonces, no podemos hablar de igualdad y equidad si no hay justicia. La justicia no es que todo el mundo reciba la ayuda que necesita. La justicia se las arregla para que el sistema realmente pueda dar estas necesidades y oportunidades a todas las personas. En el momento en el cual nosotras y nosotros podamos cuidar por igual uno u otro género a nuestra descendencia y que no esté designado solamente por el hecho de ser mujeres, que nos corresponde eso, realmente podemos hablar de que ya hay una justicia y de que estamos buscando una igualdad de oportunidades. La siguiente, por favor. Me parece que hay una persona que quiere participar. Está registrada como Guadalupe. Guadalupe, por favor. Ven acá, ven acá. A ver, cuéntame qué hiciste todo el día. ¿Qué hizo mi... Hola, Guadalupe, levantaste la mano. ¿Te gustaría participar? Bueno, no le escuchamos. A ver si mientras logramos resolver lo del micrófono podemos seguir avanzando. Bueno, entonces vamos a hablar de que el feminismo comprende varias circunstancias históricas y procesos por los cuales se fue avanzando. El primero es la primera ola, que es a partir del siglo de las luces, en donde empezamos por la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y la Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿A qué nos referimos con estos dos textos? Inicialmente, seguramente ustedes conocen la Declaración de los Derechos de los Hombres y del contrato social, que es de Rousseau. Y es importante mencionar este contrato social porque en este se designan todas las competencias y todo lo que se supone a lo que se supone que tienen acceso las personas, pero específicamente los hombres. Rousseau lo plantea de esta manera: solamente los hombres tienen derecho a esto. Entonces es importante hablar de ese texto porque a partir de ello se crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en donde ya se está hablando de que las mujeres también somos partícipes de esta sociedad, de que las mujeres también tenemos voz y voto y de que deberíamos poder ejercer los mismos derechos que los hombres.
Entonces, ¿qué se estaba buscando en esta primera ola? El derecho al trabajo remunerado y a la autonomía financiera. No sé si ustedes lo sepan, pero anteriormente, si una mujer trabajaba, no podía percibir sueldo, o si lo percibía, era designado a su familia directamente, en este caso a su padre, o cuando ya estaba casada, a su esposo. También se buscaba los derechos matrimoniales y con hijos, o sea que se podrían defender de algún maltrato o abuso, porque antes estaba mucho esta cuestión de que si es tu esposo, tienes que aguantarte los maltratos, tienes que aguantarte cualquier tipo de denigración porque ya perteneces prácticamente a él. Por esto mismo se buscaba el derecho al divorcio y a la unión libre, que no fueran, por ejemplo, apedreadas cuando decidían vivir en pareja. Esperanza, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, licenciada, quiero comentarlo, complementando lo que está diciendo, que cuando las mujeres empezaron a dedicarse a la docencia, les pagaban medio sueldo. Si un hombre ganaba 3,000, la mujer ganaba 1,500 haciendo el mismo trabajo, cubriendo el mismo horario. Entonces era parte de lo que está mencionando. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por tu participación. Exactamente. Entonces, ¿qué estaban buscando las mujeres? ¿Realmente eran personas que no sabían de qué estaban hablando y estaban buscando cuestiones que les beneficiaban más que a los hombres? No, en realidad estaban cumpliendo funciones exactamente iguales a las que pudieran estar cumpliendo los hombres y no recibían un sueldo por ello. También se buscaba eliminar la creencia de que de que la supremacía masculina era algo divino o natural, sino que más bien es algo construido socialmente y sobre todo también se buscaba el derecho a la educación. Antes las mujeres no teníamos la posibilidad de acceder a los estudios como los hombres porque en pocas palabras decían te vas a casar y no tienes necesidad de estudiar, ¿no? En cambio, el hombre tiene que estudiar porque va a ser el proveedor de la familia y tiene que acceder a un mejor trabajo. Sin embargo, pues estamos viendo en la actualidad que ya muchas mujeres nos hemos logrado insertar en el mercado laboral, pero siguen existiendo este tipo de cuestiones en donde el salario es menor y el tiempo es el mismo y no tenemos oportunidades o designaciones adecuadas para las características o contexto que vivimos las mujeres. La siguiente, por favor. Lisbeth, ¿me permites tantito? Sí, adelante. Mira, creo que lo que estás comentando en cierto rasgo tiene ese panorama, pero si vemos la realidad, o sea, ahorita yo he visto muchos comentarios en el chat y la verdad, hablas de igualdad y equidad de género, pero no, yo creo que yo no traigo nada en contra de las mujeres, yo siempre las valoro mucho, pero es al revés también, o sea, si lo analizas, esa es la situación cuando a nosotros nos transmiten este tipo de pláticas y conferencias. De hecho, como que se han enfocado más a que a las mujeres, y tú lo decías acertadamente, es de acuerdo a las creencias de nuestros tiempos y antepasados, y efectivamente lo que decías tú hace rato, sí había padres que decían eso, ¿no? Pero también sí ha existido siempre el maltrato hacia el ámbito varón. Yo lo he visto y me he percatado y lo he observado. Siempre se ha tratado de llevar, y de hecho es a lo que nos lleva ahorita en la actualidad. De hecho, tú lo ves, las manifestaciones de las mujeres. Entonces, cuando vemos y analiza, porque en la cruda realidad es otra cosa. Hay mujeres que nos rebasan a nosotros los hombres en sueldos y nosotros no nos estamos quejando. Y eso de lo que decía la compañera, yo hasta donde tengo puntos de vista, eso nunca lo he visto yo en ningún lado. Yo he trabajado en sector privado, trabajo independiente y ahora estoy en la universidad. Pero eso de que le pagaran menos a una mujer, eso no tiene nada que ver en esos aspectos. Si te lo transformo en el sector privado, el sueldo era el mismo, tanto hombre como para mujer, los días laborables. Ahí no se medía eso. Estas son creencias que traemos desde muy atrás. Yo creo que hay que ver la realidad. Y si tú analizas y haces un análisis de sueldos ahorita de mujeres, y qué bueno, nos da gusto. La verdad, porque hay muchas mujeres profesionistas que nos han rebasado a nosotros los hombres, entre comillas, ya.
Los hombres nos hemos dejado ya y está bien, ¿no? Porque las mujeres en ese aspecto ya nos rebasaron en todo. Y la realidad, analízale. Y tú lo acabas de decir, hay más mujeres incrustadas en el ámbito laboral y si analizas los sueldos de los hombres, hay mujeres que ganan más que los hombres. Y no siempre estamos nosotros los hombres quejándonos de que no. Lamentablemente sí, lo que tú dices es cierto, esto es arraigo de familia. Y a mí me costó ver y lamentablemente yo creo que hay que darle otro enfoque a este sistema ya de tratar, porque para mí hablas de igualdad y equidad. Entonces le tienes que poner un título final y yo creo que es equidad, porque ahorita no me dejaron mentir, tenemos ya hasta mujeres en altos niveles jerárquicos y si tú haces un análisis y ahora te lo pondría yo le puedo decir, ok, a lo mejor se ha preparado más, le ha echado más ganas y lo que tú quieras, pero eso ya de estarnos quejándonos en el sueldo ya no es la realidad, ¿eh? La realidad Ok, hay que verla, que ya estamos en igualdad y a veces nos han rebasado. Y está bien, pero como que le damos mucho enfoque hacia los... Sí, sí, ok, hay que darle el enfoque a los dos para que se haga esa igualdad. Cuando hablamos de equidad de género, si te lo planteo en la realidad, de hecho, a veces ya lo hacen, mira, si nos vamos anteriormente con la universidad, a quienes festejaban a las mujeres, les hacían un desayuno, una comida y todo. Y si los hombres te preguntaran cuando empezaron a aventarse el Día del Papá, entonces son análisis que sí se tienen que tomar muy en cuenta. Yo lo veo desde ese punto de vista. ok, muchísimas gracias por tu participación. Hay que empezar justamente los ejemplos que pones, hay que empezar a analizarlos. ¿Por qué se les festeja a las mamás? Por ejemplo, acaba de pasar el 10 de mayo. ¿Tú sabes de dónde viene el 10 de mayo? Viene a través de la exigencia de las mujeres a una vida digna en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, sobre todo el acceso a métodos anticonceptivos. Es por esto que la presidencia de Álvaro Obregón decidió implementar el 10 de mayo remitiendo a las mujeres al rol de madre y ama de casa. Entonces, sí, tienes totalmente razón. Hay que analizar este tipo de festejos y yo te invito a que lo hagas. Esto de que a las mujeres en los empleos se les festeja ciertas cuestiones, pues hay que pensar cuáles son las razones que llevan a que se realicen esos festejos. Se les sigue remitiendo a las mujeres a que son personas dulces, a que son personas sumisas, a que son personas lindas, a que son personas que deberían tener ese tipo de festejos, pero realmente hay que analizar más atrás. En cuanto a los sueldos, realmente no creo que sea una queja la que tengamos nosotras, tal vez podamos ya tener y percibir un sueldo adecuado en este momento de nuestra vida. Sin embargo, hay que analizar que históricamente se ha luchado porque así sea. No es que así haya empezado. Realmente lleva todo un proceso y es justamente lo que les queremos mostrar, todo el camino que se ha tenido que recorrer para llegar a las condiciones en las cuales ahorita estamos y que lamentablemente vivimos una situación de violencia y no creo que deberíamos tomarlo como de que las mujeres nos seguimos quejando por algo. No, realmente creo que las mujeres estamos exigiendo igualdad de situaciones y oportunidades laborales y me parece que la licenciada Angie quiere comentar algo. Adelante. Gracias, licenciada. Perdón que quite la presentación, pero no me permite acceder al micrófono si la tengo ahí. Varios comentarios referente a lo que ya nos comentabas, licenciada. La igualdad sí, ¿no? Hablamos en esta utopía, en este ideal que no se puede alcanzar porque el sistema no está listo, no está preparado y no brinda las mismas condiciones. Hablamos de equidad entonces como una necesidad que tenemos, ¿no? Esta necesidad de brindar condiciones específicas para las mujeres, para las personas con alguna discapacidad, para las infancias, para las personas adultas mayores. ¿Por qué hablamos de equidad? Porque en la equidad ya se analiza el contexto, se analizan las capacidades y las habilidades que tienen las personas, pero también qué necesidades tienen para poder acceder a este sistema justo, ¿no? Y hablamos de justicia, pues estamos en México, oh sorpresa, ¿qué justicia estamos teniendo? El sistema no se ha arreglado, ¿no? Como lo menciona Rubén, sí es interesante y creo que lo mencioné desde un principio. Hablar de violencia de género no es hablar de violencia exclusivamente hacia las mujeres, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, hago un paréntesis, es darles un recorrido histórico, como ya lo mencionó la licenciada, para que empecemos a comprender
cómo estas luchas se han gestado y cómo estos movimientos feministas han logrado conseguir algunos de los derechos que tenemos ahora y cómo siguen en la lucha por conseguir otros. Entonces, no es como que actualmente esté pasando que las mujeres no puedan acceder al trabajo. Hay muchas mujeres que no pueden acceder al campo laboral actualmente porque el sistema no está apropiado, porque las condiciones de equidad no se han venido aplicando como debería ser, ¿no? Estábamos hablando del siglo XVIII. Sí, actualmente hay preferencias, ¿no? Hay, o sea, como este rol que se ha construido hacia los hombres, de que son proveedores, de que son fuertes, de que son líderes, a la mujer no se le ha construido de esa forma. Lo mencionaba bien la licenciada Lisbeth. Se nos ha construido como maternales, como cuidadoras, como toda esta otra parte, ¿no? ¿Y por qué se festeja el 10 de mayo? Haciéndolo el Día de las Madres, ya lo mencionó la licenciada, pero se sigue festejando la maternidad como si fuera parte fundamental de una mujer para estar completa. Entonces también debemos hacer ese otro análisis, ¿no? Es un análisis histórico, se los compartimos. No es que estemos en contra de los hombres. Yo creo que las personas que estamos aquí es por un interés particular en el tema, por seguir construyendo, por seguir analizando y entendiendo. Agradecemos sus participaciones porque también nos hacen pensar y entender muchas cosas, ¿no? Y desde aquí vamos construyendo en este diálogo de lo que opina Rubén, lo que comenta, no sé, todas las personas que estén aquí, nos vamos construyendo y vamos formando, ¿no? Actualmente, déjeme decirle que sí hicimos un análisis precisamente de los salarios y sí se ve una disparidad todavía, ya no como antes, ¿no? Pero gracias a qué? A todas estas luchas en las que las mujeres hemos exigido un trato igualitario, un salario justo, pero están los techos de cristal y les pongo un ejemplo. En un lugar de México se hace la elección para diputados, diputadas y con la ley de paridad de género dentro del organismo público, se metieron a mujeres y ganan mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mes o menos estas mujeres delegan sus puestos, ¿no? Los dejan, pero ¿a quién se lo dejaron? Al esposo, al primo, al hermano. ¿Por qué? Porque sigue habiendo esta presión, ¿no? Y lo delegaron bajo cualquier circunstancia que puedan imaginar, no sé, no tengo tiempo, lo que sea. Pero sabemos que hubo una presión porque el verdadero interesado era en acceder, era el primo, el hermano. Entonces sigue habiendo como esta ruptura en el sistema que todavía no nos permite acercarnos a las mujeres de una forma tan igualitaria o tan equitativa, ¿no? Y les hablo de igualdad en el sentido utópico que esperemos algún día alcanzar. Era mi comentario, licenciada. Gracias. Gracias. Exactamente lo que comenta la licenciada Angie. Nos gusta muchísimo que participen porque esto nos permite hacer el diálogo y que todas las personas que estamos en este curso podamos analizar lo que traemos desde nuestra casa, socialmente, y cómo estamos contribuyendo, en este caso, todos y todas estamos contribuyendo en este momento porque nos estamos cuestionando esta construcción general y cultural del género. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar del Código de Napoleón. Se habla de que se le nombra como la muerte civil de la mujer porque en el Código de Napoleón se habla de la sumisión de la mujer al hombre. Puede ser al padre, al esposo, al hijo, a un familiar o a un tutor, siempre y cuando fuera hombre. Estamos hablando de que esto es un recorrido histórico. Y a la mujer se le niega expresamente el derecho al voto, el derecho a la educación, al trabajo remunerado, a la propiedad. Incluso había mujeres que eran hijas únicas y, digamos, tenían derecho a las tierras de sus padres, pero al casarse ya esas tierras en realidad pertenecían al marido. Si no había un marido, tenía que haber un tutor legal para que él hiciera uso de esta propiedad, porque las mujeres no teníamos derecho a eso. También se buscaba lo de la patria potestad sobre los hijos, porque antes, yo sé que en este momento algunos y algunas de ustedes pueden pensar, es que siempre la patria potestad se le da a las mujeres. Ok, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero en realidad antes estaba totalmente designado a los hombres. ¿A qué nos referimos? Que incluso mujeres que vivían situaciones de violencia y que tal vez pudieran separarse de sus maridos, a veces no lo hacían por el miedo a no poder tener acceso nuevamente a sus hijos o hijas.
¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo dicen, no, es que las mujeres en realidad son las designadas del cuidado de los hijos, y como vemos actualmente se le empieza a dar toda esta designación y la patria potestad, a las madres, porque se les designa este rol de cuidadoras. No es que se haya cambiado para bien, sino que realmente no se está analizando de nuevo a quién le vas a dar, en un caso de juicio, una patria potestad realmente por las condiciones de mejor vida y crianza a los hijos, sino que realmente se les sigue designando a las mujeres esta parte del rol de cuidadoras. También en el Código de Napoleón se crean delitos específicos para la mujer, y también se crea el ideal de la mujer burguesa, a que se refiere de que debe ser una mujer dócil, delicada y doméstica, y además buena para tener hijos. Lo que hablábamos hace rato, la designación de la maternidad por el simple hecho de ser mujeres, desde el momento en el que empiezan a menstruar. Sí, un comentario, bueno, dos, licenciadas, si me permite. Lo que comentabas, el ejemplo que nos ponías de cómo los terrenos o las propiedades pasaban a nombre de la hija siempre y cuando no hubiera nadie más o tenía que ser bajo ciertas condiciones, eso sigue pasando actualmente. Si nos vamos a las periferias, los terrenos, las propiedades, háblese de ganado, de lo que sea, en muchas zonas de las periferias o de estados ganaderos, de estados que se dedican a la agricultura, sigue siendo así, no pasan al hijo, no pasan a la hija, perdón, pasan al hijo, pasan al yerno, pasan al nieto, pero no a la mujer, porque se le sigue como viendo como que no tiene la capacidad, ¿no? Y lo seguimos viviendo actualmente. Y la otra, les quiero poner un ejemplo ahorita de este ideal de la mujer, ¿no? Yo quiero que recuerden su época de secundaria y recuerden esta parte de que tenían que tomar un taller, ¿no? ¿Qué talleres había? Había electrónica, dibujo técnico, pero había uno muy popular entre las niñas porque era economía doméstica, ¿no? Ibas a economía doméstica y el 99% eran niñas, ¿no? Pero ibas a electricidad y el 99% eran niños, y la niña que estaba ahí era porque ya no había otro curso. Entonces seguíamos, o por lo menos en mi época así fue, se seguía replicando como esta parte de que hay tareas específicas para la mujer y tareas específicas para el hombre. Entonces aquí debemos analizar qué tanto estamos avanzando realmente. Gracias, licenciada. Y sobre todo de la mano de lo que comenta la licenciada Angélica, es justamente reconocer que en nuestra realidad, tal vez las personas que vivimos más en las zonas urbanas, podemos decir, es que eso ya no pasa, pero nuestra realidad no es la única. Tenemos que reconocer que los contextos en otras poblaciones un poquito más alejadas de la periferia, pues son totalmente diferentes y muy difíciles en ocasiones. Entonces, les mostramos estas imágenes en la diapositiva. Es cuando se exige el voto de la mujer, porque muchas veces nos hemos encontrado a esto de, es que las mujeres de antes no se mostraban de esta manera, no exigían nada porque todo se les dio. No, en realidad ha sido un camino histórico femenino para poder acceder a ciertos derechos que pues deberían ser siempre así, ¿no? Que pudiéramos creer que no tendrían por qué negársenos, pero pasó. Entonces ahora ya tenemos el voto. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora les vamos hablando de la segunda ola. Como les mencionamos, es un recorrido histórico, entonces debemos centrarnos en eso, en ese análisis histórico de las situaciones. Hablamos de la segunda ola en el siglo XIX, cuando empieza la abolición de la esclavitud, ¿no? Está la declaración de Seneca Falls en 1884, ¿no? Que viene ya como toda esta parte que veíamos en un inicio de lo que debe ser la mujer, de lo que debe tener o se le debe otorgar ahora a la mujer, ¿no? Hablamos del derecho al voto y a afiliarse a partidos políticos, como bien lo mencionaba la licenciada Liz, y es una lucha que hemos tenido históricamente, ¿no? No podíamos votar, o sea, en México hasta hace 60 años empezamos a poder votar. Igual y nuestras abuelas no pudieron votar en las primeras, en las elecciones, en sus primeras elecciones, ¿no? No pudieron ser parte de esto. ¿Por qué? Porque se le seguía considerando a la mujer como que no tenía la capacidad intelectual o decisoria o de liderazgo para poder ejercer una acción tan importante como era brindarle el voto a alguien, ¿no? Afiliarse a partidos políticos. Bueno, hasta actualmente es que vemos
en la última década yo quiero pensar que ya son más mujeres las candidatas, ¿no? Las que deciden entrar y son aceptadas, ¿no? Pero ¿a qué se enfrentan esas mujeres o qué tuvieron que enfrentarse también en ese momento? Pues a un mundo de hombres, ¿no? Un mundo en el que tenías que ponerte a la defensiva muchas veces para no ser discriminada, para no ser violentada, ¿no? Y lo seguimos viendo. Perdón, no veo si alguien quiere participar. Les pido atentamente que si lo quieren hacer, me interrumpan y no pasa nada. ¿Alguien quiere participar? Guadalupe, me parece que habías levantado la mano, o Esperanza, si tienen algún comentario, adelante. Le decía que no, que hasta aquí vamos bien. Gracias por la oportunidad, muy interesante lo que dice. Bueno, ya que abrí el micrófono, pues de allí parte el 8 de marzo, ¿no? Que digo, no es felicitar, es recordar, conmemorar y exigir. Muy buen comentario, muchas gracias. Y sí, más adelante retomamos precisamente el 8 de marzo. ¿Alguien más desea participar? Bueno, continúo para darle celeridad. La prohibición de los malos tratos y abusos dentro del matrimonio. Aquí hablamos de que lo privado debe hacerse público, ¿no? Es decir, antes no existía como la denuncia al maltrato o a la violencia intrafamiliar, ya que como era el espacio privado, decían las autoridades que lo resuelvan como puedan, ¿no? Entonces empiezan a gestarse estos movimientos en pro de que sea reconocido como un delito, porque al final de cuentas se estaba ejerciendo violencia sobre una persona, sobre las mujeres. No con eso quiero decir que los hombres no sean violentados física o sexualmente también dentro del hogar, pero las estadísticas nos demuestran que las mujeres lo somos en mayor medida, ¿no? El siguiente punto nos habla de poder tener propiedades y no tener que transferir bienes al marido. Si bien ya hay una ley que dice, o ya está en la declaración, en la Constitución, que cualquier persona puede acceder al uso y disfrute de la tierra, de los bienes, se tiene que generar esta parte, ¿no? Se tiene que hablar ya de esta parte para que sea válido, no simplemente porque somos personas, sino ahora tuvieron que hacer una ley en busca de justicia mediante la equidad para poder otorgar estos derechos, ¿no? Hablamos al acceso a estudios y educación escolarizada. Aquí quiero apostar para que pongamos mucha atención, porque si bien las mujeres podemos acceder a estudios, a educación escolarizada, a unos niveles más altos educativos, aún en la actualidad sigue permeando los roles y estereotipos de género en cuanto a la elección de esta educación profesionalizante, ¿no? O profesional, ya que, por ejemplo, si nos vamos al área médica, podemos observar ahí una clara diferencia en que la mayor población universitaria en la Facultad de Medicina es de hombres y la mayor población universitaria en la Facultad de Enfermería es mujeres. Analicemos por qué. Aquí es cuando tenemos que empezar a desdoblar todo para comprenderlo, ¿no? ¿Por qué los hombres o por qué mayormente hay hombres médicos y no médicas? ¿No? Porque ser médico implica liderazgo, implica decisión, implica riesgo. ¿Y por qué la mayoría de las mujeres, que estudiantes de enfermería, son mujeres? Porque la enfermería nos habla de una tarea de cuidado hacia la otra persona. Entonces ya no estamos viendo diferente, ¿no? Esto nos abre como el mundo y dices, bueno, sí es cierto, la enfermería habla de los cuidados y a la mujer se le ha asignado ese rol en el hogar, de cuidados, de crianza, y no solo de las infancias, sino de las personas adultas mayores. Hablamos de esta custodia compartida de los hijos e hijas, ¿no? Ahora bien, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo que hay la Ley General de Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes nos habla de este punto, ¿no? Buscar siempre el mejor bien para las infancias y las juventudes. Ese mejor bien puede ser con mamá, puede ser con papá o puede ser con un tío o alguien, pero siempre se debe abogar, o ya se abogaba en este momento, porque la intención de proteger a las infancias y juventudes fuera el principal propósito que tuviera.
Nos hablamos de la libertad sexual, ¿no? Y esto lo seguimos viendo y lo seguimos replicando. El hecho de llamar señorita a una mujer que no está casada, el hecho de llamar señorita a una mujer joven, o si es grande de edad o ya es una persona adulta mayor, pero no se ha casado, se le sigue llamando señorita, ¿no? Y hablamos de esta construcción cultural y social de la virginidad, que no es una cuestión médica, que no es una cuestión, nata, ¿no? Sino es una construcción cultural también la virginidad y debemos entenderla desde ahí, ¿no? Y hablamos también de la contraparte de la prostitución, ¿no? Unas son señoritas y otras son prostitutas, pero también aquí quiero que hagan un análisis de por qué estas mujeres llegan a la prostitución. No es como que decida un día alguien, ay, me desperté y hoy quiero dedicarme a estos trabajos sexuales, ¿no? Es porque hay un contexto atrás que la ha empujado a tomar a este camino, o que fue raptada, o que fue como todo el sistema, y debemos entender eso. Es el sistema el que nos oprime, el que nos va construyendo, ¿no? Y lo seguimos replicando, y eso es lo que queremos lograr con el curso, ¿no? Empezar como a romper todo esto, empezar como a darles otra óptica, darles estas gafas moradas para que puedan analizar y podamos ir construyendo a partir de esta visión de la perspectiva de género, el mundo, porque entonces empezamos a hablar de otros temas, empezamos a analizar nuestro actuar cotidiano y nos brinda un panorama más amplio que nos ayuda con el objetivo principal, que es la modificación de conductas. Bueno, Simone de Beauvoir escribe el libro del segundo sexo, no sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de leerlo. Perdón, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Enciendan su micrófono sin ningún temor, por favor. Todo bien. Excelente, muchas gracias. Hablamos, Simone de Beauvoir nos dice, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Cómo entendemos esto? Pues bien, que el hecho de tener vulva, de tener vagina, de tener senos, no nos hace mujeres, ¿no? La sociedad nos construye de esta forma. Quiero que piensen, perdón que traiga tantos ejemplos, pero creo que es más digerible de esta forma. Actualmente ya se usa mucho esto de que una mujer está embarazada y hace la revelación del sexo, ¿no? Ya desde ese momento se le está poniendo una etiqueta a esa criatura que aún no nace, ¿no? Y a partir de que dicen es niño, es niña, es el tono de colores que se va a usar o la gama de juguetes que se le va a regalar, ya desde ahí le estamos construyendo, ¿no? Ya desde ahí estamos poniendo ciertas expectativas en esa criatura que ni siquiera ha tenido la oportunidad de expresarse o de, ay, no puede ser, o de salir al mundo, ¿no? Nos habla de la dominación del hombre sobre la mujer y la normalización de esta. Tenemos un tema en específico que se llama machismos cotidianos y ahí vamos a ver cómo se va manejando esto del machismo, ¿no? Pero ¿por qué el hombre pretende dominar a la mujer? Porque así se le ha construido socialmente, ¿no? Y esto también genera una carga sobre los hombres. El hecho de que el hombre tenga que ser el fuerte, tenga que ser el proveedor, tenga que ser el que cuide en protección así como física, o tenga que ser fuerte, esto también genera una violencia sobre los hombres, ¿no? Porque ya es una carga que tienen que cumplir, y si hay unas masculinidades diversas o unas masculinidades género sensibles, bueno, ya tienen todo este estereotipo y este estigma cargada sobre ellas, ¿no? Y esto viene generando otros problemas, también inestabilidad emocional, violencia, agresividad. Entonces hay que ir analizando toda esta parte, ¿no? Redefinir la feminidad y ser mujer. Yo les pregunto abiertamente y me gustaría escucharles, ¿qué es ser mujer? ¿Alguien? Bueno, creo que es una pregunta también muy difícil porque yo también me la he preguntado y digo, ¿qué es ser mujer? Me parece que Fernando, adelante. Gracias. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Yo también quiero hacer una pregunta. Últimamente, como que esto se ha vuelto una moda, la cuestión de equidad, hay cursos hasta por todos lados. Yo soy promotor deportivo y digo, es que no podemos continuar así si no empezamos a cambiar todo, porque yo he escuchado de todo, las leyes, la familia, la cuestión de pareja, la sexualidad.
¿Y qué onda con el deporte? Yo pregunto, ¿ese está fuera de contexto o solamente participan los hombres y las mujeres? Y no es de ahorita, estamos hablando desde que se inventó todo el deporte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no tenemos inclusión? Porque nos suele pasar, esa es la vida común y corriente. Pero digo, dentro de la agenda de todos los que nos dan cursos y todo, nunca dirigen, nunca ve todas las directrices. Hay que ver mucho más y me gustaría, porque hasta desde ahí, desde la casa nos enseñan, ¿no? ¿Quién nos educa? Tú no juegas fútbol porque eres niña o no juegas Yo les preguntaría a mis compañeros, ¿saben si en México se juega rugby? ¿Sí o no? Ahí la dejo, ¿no? Nada, son reflexiones. Pero digo, ¿qué onda con nosotros? Tenemos que cambiar leyes, acciones. Nadie toca el tema religioso tampoco. Y desde ahí, o sea, tienes una religión donde está excluida la mujer al 1000 por 1 y no de ahorita. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué eso está prohibido? Y desgraciadamente la gente, yo digo, tal vez me exprese mal, y espero no ofender a nadie. ¿Estamos en un país de doble cara? No sé, pregunto. Y debo de agradecer por dejarme participar. Solamente son simples reflexiones. Y yo siempre he dicho una cosa, empieza por ti y ya después lo demás cambiará. Primero yo, aunque no soy gay, yo no puedo apoyar a nadie si no estoy yo bien. Entonces, yo creo que desde ahí debe empezar el cambio que necesitamos generar para los siguientes siglos. Agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias, Fernando. Excelente aportación. Muchas gracias. Licenciada Liz. Sí, a mí me gustaría comentar que sí es un tema bastante interesante hablar del deporte, justamente como lo mencionaba Fernando. Muchas veces desde la casa nos dicen, no, es que no puedes jugar esto porque eres niña, no puedes jugar esto porque esto es un juego de niñas, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido muchas ocasiones en las que hemos llegado a escuchar comentarios en los cuales dicen, no, es que sí se tiene que hacer una segregación por sexo porque las mujeres son más débiles físicamente, ¿no? Y realmente hay varias cosas ahí por ver, ¿no? Una, socialmente es lo que se quiere ver, porque en realidad hay mujeres que han llegado a los olímpicos y que son más fuertes que muchas, tal vez, de las personas que estamos este día aquí en este curso. Otra es que socialmente y fisiológicamente no se da el desarrollo de algunos miembros de las personas de la misma manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los niños se les permite un poco ser más aventureros, ¿no? Como que les permiten las mujeres madres en ocasiones o los padres, tú sí puedes subirte a un árbol, tú puedes correr más, tú puedes hacer más cosas. Y la verdad es que eso tiene un impacto en el desarrollo motriz de las personas y de las infancias. Entonces, ¿qué pasa cuando a una niña no se le permite correr, no se le permite trepar, no puedes hacer eso porque tienes que usar vestido? Pues que el desarrollo motriz no se lleve de la misma manera en la cual se lleva el desarrollo en un varón. Entonces podemos empezar por esta parte justamente a decir, ok, entonces vamos a poner de nuestra parte, hay que hacer algo para que el desarrollo motriz de las infancias sea igual o lo más parecido posible para que realmente puedan decidir ellos y ellas a qué quieren enfocarse en cuanto al deporte, ¿no? La verdad es que es un tema bastante amplio pero para mencionar ahorita algo, podría empezar por esta parte. Y sí me encantó el comentario que hizo Fernando acerca de que tenemos que empezar por nosotros. El ideal, obviamente, podría ser que desde el gobierno, desde la educación, desde instituciones, hubiera realmente una igualdad de oportunidades. Sin embargo, tenemos que ser realistas y tenemos que empezar por nosotros y nosotras a hacer un cambio y también ver, ¿no? Tal vez como profesores, como administrativos que estamos cerca de alumnos y alumnas, cuál es el aprendizaje que yo les voy a enseñar, ¿no? Incluso con pequeñas actitudes, como decir, tú porque eres mujer seguro tienes la letra bonita y tienes que hacer estas notas, ¿no? Por ese tipo de cuestiones, ir empezando a modificar conductas. Adelante, licenciada.
Sí, muchas gracias. Sí, también súper acertado, ¿no? Y ya hablaremos más adelante de ese empezar por uno mismo, que es un proceso de deconstrucción. Les agradezco mucho sus participaciones. Voy a seguir compartiendo, no les veo, me interrumpen, por favor. Y bueno, quedamos entonces que se define a la mujer por ser madre, hija, esposa y con todos estos roles que ya hemos mencionado. Me voy a ir más rápido por los tiempos. Perdón, Sí, dígame. perdón, maestra, pero la respuesta no se obtuvo. ¿Qué es? Decía usted, hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué es ser mujer? Y yo digo, sin serlo, yo quisiera escuchar lo que dice una mujer, de qué es una mujer, ¿no? Yo pienso que una mujer, y como lo dije al principio, para mí es un elemento fundamental en el desarrollo de vida del ser humano. Para mí eso es ser una mujer. Incluso el mismo principio, el proverbio que dice Simón de Beauvoir, que dice no se hace mujer, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, yo creo que se puede hacer para el hombre. En realidad a muchos nos han dicho, no se hace hombre por haber nacido hombre, sino que es el tiempo, es el camino, es la vida la que nos hace ser hombres. Y eso es lo importante que hay que comprender. Por eso, pues yo no sé por qué las mujeres no participan y no definen qué es ser mujer para ellas, ¿no? Ese es mi comentario, maestro. Muchas Ok. gracias. Licenciada, si me permite, me gustaría aquí hacer un paréntesis en cuanto justamente a esta respuesta que habíamos solicitado. Y Moisés, a mí me gustaría darte mi respuesta, ¿no? Porque yo traigo, cada mujer que estamos aquí traemos nuestra respuesta y a mí me gustaría decirte que, porque es súper difícil responderlo. ¿Qué es ser mujer? Socialmente, históricamente, en nuestra historia nos han dicho cómo es ser mujer y qué es ser mujer, que muy pocas veces nos hemos cuestionado si realmente eso es ser mujer. Tal vez a las personas, a las mujeres que en este día estamos aquí, nunca se les había ocurrido preguntárselo. Entonces, tal vez esa podría ser una de las principales razones por las cuales no lo están comentando. Me parece que hay varias personas que quieren participar. Adelante. Fernando. ¿Soy yo? Me parece que Guadalupe había levantado la mano. Sí, licenciada. Mire, para mí, ser mujer es dador de vida. Creo que esa es la diferencia entre de ser madre, de ser mujer. Está apagado su audio. Ok, Guadalupe, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar respuesta a esta pregunta? Me parece que no. Licenciada, ¿gusta continuar? Fernando acaba de levantar la mano. Te escuchamos, Fernando. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, tiene razón la maestra que participó anterior, los hombres no podemos, somos parte de dar vida, pero es más importante la mujer y sin ambos no podemos crear más seres como nosotros. Entonces, lo primero que creo que debemos de tener es libertad, libertad de personas, libertad para poder expresar, libertad para poderme equivocar, libertad para dejar, libertad para muchas cosas, porque como usted lo decía atinadamente hace rato, la cuestión social, las leyes, las reglas, todos nos han impuesto y nos moldean, pero no somos libres. Y yo pregunto, ¿qué pasa con un papá que nos hemos hecho como nos ha marcado la sociedad y de repente te dicen, tu hijo es gay o tu hija es lesbiana? Ya no, lo demás no sabría, pero yo pienso que tenemos que tener libertad como humanos primero, ser seres humanos.
y después someter todo lo demás. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Si no pueden activar su audio, igual estamos atentas del chat también para que ahí puedan hacer sus participaciones. Sí, precisamente hace ratito en una charla comentaba esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, es como un paréntesis, cuando y es que es un problema, cuando una familia ya se hizo todo este ideal de que va a ser niña y va a tener ciertas cosas y va a realizar ciertas cosas? ¿Y qué pasa cuando esta niña le dice a la familia, ¿sabes qué? No me identifico con mi sexo, no me gusta el sexo opuesto y pertenezco a la diversidad sexual, a la diversidad sexogenérica, perdón. ¿Qué pasa en las personas? Como psicólogas se los decimos. Lo que pasa en esta mamá, en este papá, es que se enfrentan a un duelo, ¿no? El duelo no solo es la pérdida de un ser querido, el duelo también es esta pérdida de la idealización, de todo lo que tú habías construido para tu hijo o tu hija en este imaginario, ¿no? Porque ni siquiera sabías cómo iba a ser de grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un duelo con el que se tiene que enfrentar la familia, un duelo que en las etapas vemos esta asimilación, esta aceptación, y hasta que no se dé ese proceso de aceptación, que muchas veces desafortunadamente no se da, es cuando podemos ofrecer amor, cuando podemos ofrecer guía, compromiso, compañerismo con nuestro hijo o hija, ¿no? Es muy importante también hablar de esto, porque nos hacemos estos ideales gracias a toda esta construcción social de la que hemos estado hablando, ¿no? Y es sumamente importante por ello empezar a desdibujarles, ¿no? No decir que mi hija, como todos en la familia fueron médicos, ella va a ser médico, ¿no? O como todos en la familia no tuvimos, es un ejemplo, ninguna enfermedad, no sé, terminal, pues ella o él no la va a tener. O como todos en la familia somos hetero, mi hija o mi hijo va a ser hetero, ¿no? Hay que empezar también por deconstruir esa parte para empezar a generar estos cambios. Gracias, licenciada. Ok, bueno, dando como seguimiento al comentario de Moisés, me parece que fue Guadalupe, creo que sí es súper importante reconocer, y dando parte de lo que había comentado Fernando, es reconocer que nos hace falta libertad para decir, yo me siento mujer y eso es lo que me hace ser mujer, yo me vivo mujer, yo me reconozco mujer, yo me construyo mujer y yo determino la forma en la que expreso que soy mujer. Entonces, empezar por esta parte de justamente lo que mencionaba Fernando, libertad, y saber que las personas tenemos que tener esa libertad a poder expresarnos, a poder definirnos, a poder vivirnos de esa manera. La siguiente diapositiva, por favor. Ay, sí, voy, no sé. Voy. Ay, es que no sé qué pasa aquí, perdónenme. Bueno, en lo que se va poniendo, continúa la tercera ola del feminismo. La siguiente, por favor. Es en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues todos los hombres se fueron a combatir. Esa fue también una imposición de género, si nos damos cuenta, porque se dice, tú como hombre tienes que proteger a tu nación, tú como hombre tienes que ser fuerte, tú como hombre tienes que hacer esto, y el gobierno lo dice y lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres que toman un rol activo en el mercado laboral? Porque sus esposos, sus hermanos, sus padres se fueron a combatir. Entonces, como mujeres empiezan a adquirir esta posición en el mercado laboral, a adquirir remuneración, a adquirir como más visualización en el espacio público. Pero, ¿qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Pues regresan los hombres, ¿no? Regresan los padres, regresan los hijos, regresan los hermanos, los maridos. Y entonces, ¿qué se necesita de la mujer? Una buena esposa, una madre y una cuidadora, ¿no? Entonces dicen, no, es que tienes que regresar a tu papel de buena esposa, y aquí incluso podemos ver la imagen que es la guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz, ¿no? Entonces se vuelve a imponer esta parte de, no, es que las mujeres no tienen que estar en este rol, porque los hombres ya llegamos a ocuparlo, entonces regresa a tu rol, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces es cuando detona la mística de la feminidad. ¿Qué es la mística de la feminidad? Es una
es un texto en el cual se empiezan a exponer este tipo de discriminaciones y este tipo de designaciones a las cuales a las mujeres se les han determinado, ¿no? El modelo ama de casa, madre de familia obligatorio para todas las mujeres se empieza a cuestionar. ¿Es realmente eso algo que queremos? ¿Es algo que necesitamos? ¿Tiene que ser así? ¿O por qué ha sido así? También se parte de esta forma en donde buscamos la igualdad de oportunidades y fin de la discriminación en cuanto al empleo, ¿no? Sí, ¿por qué cuando ellos estaban combatiendo, sí se me permitía acceder a este empleo y ahora no, ¿no? Si lo pude realizar en ese momento, puedo realizarlo en este momento. La eliminación de cuotas de acceso para mujeres en las instituciones de educación superior. Eso impedía la educación en las mujeres porque muy pocas tenían acceso monetario para poder realizar este pago y poder seguir estudiando. ¿Por qué los hombres no tenían que hacer ese pago, no? Estaba este derecho, digamos, atribuido solamente a ellos y es ahora las mujeres, no, yo también quiero estudiar y tiene que haber las oportunidades gubernamentales para que se pueda llevar a cabo. Esto de la igual número de mujeres y de hombres en comisiones y direcciones de los partidos políticos. Me he encontrado en muchas ocasiones que dicen, ay no, es que ahora con esta moda de la equidad de género, ya se quiere meter a las mujeres en todo, ¿no? Y realmente tenemos que realizar un análisis de a qué tipo de mujeres nos estamos refiriendo. Porque, por ejemplo, las mujeres que quieren acceder a un partido político también tienen que tener la educación y la formación adecuadas para poder ejercer en ese espacio. No se está pidiendo simplemente que se agreguen mujeres indiscriminadamente. No, por el contrario, se está diciendo que se le permita a las mujeres prepararse y que puedan acceder a estos espacios. También se pone el fin a la falsa imagen de que las mujeres eran protectoras, que se les negaban como las oportunidades a otras personas. Entonces es como esta cuestión de no solamente se quieren involucrar a las mujeres porque sí, ¿no? Sino brindar las oportunidades para que puedan formarse y puedan acceder a esas cuestiones, a esas comisiones, a esas direcciones, pero que realmente también sean personas preparadas, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque ya tuvieron también una trayectoria académica o profesional que les permite avanzar. La siguiente, licenciada, por favor. Bueno, y aquí vemos que se está luchando, estas son imágenes, digamos, a nivel mundial de cuando empezó pues todo el boom del feminismo. Y dice, cometer acciones necesarias para que las mujeres formen parte de la corriente general de la sociedad. Entonces eso es lo que se pedía, ¿no? Y se sigue pidiendo, no más derechos que los hombres pudieran tener, sino una igualdad de oportunidades real para que puedan hacer uso de esos derechos de la manera adecuada. La siguiente, por favor. Hasta este momento, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quisieran decirnos? Ok. Muy interesante todo lo que estamos compartiendo. Y bueno, yo vi una serie que se llama La Otra Mirada, que está en Claro Video, y realmente no hemos avanzado mucho, aunque algunos piensen que sí, pero no es así. O sea, 2 siglos ya tenemos en esta lucha, y cuando yo veo la serie digo, no puede ser, es casi lo mismo. Tristemente. Sí, tristemente. Justamente creo que a veces podemos referirnos a que puede ser una ventaja esto, como lo comentaban hace rato, el boom del feminismo, porque hay más mujeres que se están interesando en el tema, hay más hombres que también se están involucrando y hay personas accionando en pro de realmente llegar a una igualdad, ¿no? Sin embargo, lo que les mencionaba hace rato es recordar que nuestra
realidad no es la misma realidad que de otras personas. Entonces, también ver qué tanto hemos avanzado, realmente hemos avanzado, en qué más podemos avanzar y cuál es mi papel fundamental para que ese avance se pueda dar. Moisés, ¿quiere comentar algo? Adelante. Pues bueno, solamente ¿qué me ha llamado la atención de lo visto hasta ahora, supongo? Pues lo que me ha llamado mucho la atención es que durante toda su vida la mujer ha estado luchando constantemente contra contra una cultura, contra estereotipos, contra entornos que siempre la ha considerado como más débil, menos propicia para ciertas actividades en comparación con el hombre. Yo creo que eso es lo que he observado y que continúa, ¿no? Hasta la fecha. Yo no sé hasta dónde, pues el claro ejemplo es pues de nuestra propia institución, en donde no hay realmente una participación o no más bien una participación, una consideración para la integración de los gabinetes universitarios a la mujer, por ejemplo, ¿no? Digo, ese es un ejemplo muy claro, muy evidente. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto si no empezamos por nuestra propia casa, ¿no? Luego, ¿qué opinas al respecto de lo leído y visto hasta ahora? Bueno, pues creo que ahí ya va complementado mi comentario. Lo que sí me llama la atención son dos definiciones de mujer de mis compañeras, ¿no? Una dice, bueno, pues ser mujer es ser madre. Pues digo, para mí es muy limitado su concepto. No, es muy importante, no cabe duda, pero es muy limitado. Es un concepto biológico nada más, ¿no? Otra compañera dice que es ser guerrera. Pues en el fondo ya esto es producto de todo lo que hemos visto, ¿no? Como que nos han metido en la cabeza, pues hay que darle al hombre, hay que darle al hombre, hay que darle al hombre, y el hombre es el malo, y el hombre es el malo, y duro contra los hombres, ¿no? Entonces, la mujer, esa definición me llama la atención porque dice, la mujer es una guerrera, ¿no? Si eres una mujer, una persona, un elemento, una persona dispuesta a luchar, a combatir. Pero lo podemos hacer de otras maneras, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Moisés, se me hace bastante interesante lo que nos comentas acerca de que ser mujer es una guerrera, lo que está en el chat, y creo que entiendo un poco a qué va lo que nos mencionabas acerca de que no tendría que ser una guerrera si realmente siempre se le hubieran dado las oportunidades, las características y todo lo que conlleva ello para realmente acceder a otras cosas, ¿no? Entonces creo que ahí podría compaginar bastante mi pensar contigo, porque justamente la mujer no tendría que serlo, ¿no? Porque no tendríamos que estar exigiendo derechos que tendrían que dársenos por el simple hecho de ser personas. Porque como personas tenemos las mismas capacidades y necesidades como humanas y humanos ante la vida, ¿no? Entonces, gracias. No sé si quisiera complementar algo, licenciada. Justamente, ¿no? Que analizar esta pregunta tan difícil, yo diría que ser mujer es ser una persona. Así de simple y así de sencillo, ¿no? Y como bien lo mencionabas, licenciada, es esta construcción que nos vamos dando y formando. Sí, no tendríamos que ser guerreras, sí, no tendríamos que ser madres o, mejor dicho, tendría que estar libre esta elección de maternar o no maternar, ¿no? El hecho de que una mujer decida no maternar no la hace menos mujer, pero tampoco hace menos feminista o menos guerrera o menos aguerrida una mujer que decide maternar y desde esa maternidad está ejerciendo ya una lucha, está accionando. Entonces, ser mujer es ser una persona y actualmente ser mujer es una persona que lucha por el establecimiento de sus derechos y el reconocimiento de los mismos. Entonces, para mí es eso, ¿no? Si estamos en esta lucha actualmente, puedo decir que eso es ser mujer y que nos construimos a partir de este contexto, de estas socializaciones que hemos visto.
Entonces, sí, muchas gracias por las participaciones. De verdad que este tipo de diálogo enriquece la dinámica de la sesión y también los conocimientos que vamos adquiriendo entre todas y todos. Voy a pasar. Ok, bueno, vamos a empezar con otra parte. Sabemos que ya les dimos un recorrido histórico y que tiene muchísima información. Obviamente nosotras pues se los resumimos lo más posible por el tiempo limitado que tenemos, pero sí se nos hizo importante hacer un aterrizaje específico en lo que es el feminismo en México, ¿no? Porque podemos pensar que el feminismo fue igual en todas partes y la verdad es que no fue así. Bueno, les dejamos también este otro video en el chat para que lo puedan revisar. Está súper resumido, de verdad son 10 minutos y está muy interesante y muy desglosado, muy desmenuzada la información. Ok, vamos a hablar del feminismo en México, vamos a hablar de figuras que han sido parte del feminismo en México y que tal vez o probablemente no se han referido como tal, ¿no? Pero vamos a explicar por qué las metimos en esta cuestión. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que se disfrazó de hombre para poder acceder a estudiar, ¿no? Entonces, ella estaba consciente de que no por ser mujer tenía menos capacidad que los hombres. Ana, ¿gustas comentar algo? Adelante. Un favor, yo no tengo acceso al chat y no alcancé a captar la liga que nos transmitió. Miren, bueno, comercial, gracias, Ana. No sé si todos estén como en la misma situación del chat. De todas formas, vamos a compartir este material, pues cada que tengamos una sesión, les vamos a compartir el material en el grupo, en el equipo de Teams. Ahí les vamos a estar subiendo el material ya para que ustedes con más calma lo puedan ir revisando. Y de igual forma ya les subimos los materiales para todo el curso. No se espanten, son muchas lecturas, pero no es una revisión profunda, sino es lo que vamos a ir estando hablando. Nosotras les diremos si es necesaria una lectura previa para la siguiente sesión. Pero de todas formas, se los dejo en el equipo de Teams y toda la información, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Sí, de nada. Bueno, entonces Sor Juana Inés de la Cruz se dio cuenta que no por ser mujer tenía menos capacidad, sino que más bien se le estaba coartando un derecho y que ella tenía que buscar una manera de llevar a cabo este derecho, ¿no? Sin embargo, pues no hay que dejar de lado que en realidad no tendría por qué haberlo buscado, se le tendría que haber dado esa posibilidad. Ok, bueno, Leona Vicario y Josefa Ortiz pues tenían ideologías militantes del movimiento de independencia. Entonces también estamos hablando de figuras femeninas que se involucraban realmente en algo político, que tenían la capacidad y que lo hicieron, ¿no? Entonces también por eso la metemos en este sector el feminismo. En 1904 se lanzó la primera revista feminista en México. Y Ofelia Domínguez fue la primera feminista en pedir la despenalización del aborto en 1936. O sea, ya México sí tiene un recorrido bastante amplio en cuanto al feminismo, pero uno de los problemas que podemos encontrarnos muy comúnmente es que no se les mete en este rubro del feminismo, porque el feminismo es un término conceptualizado muy recientemente. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban ocupadas haciendo feminismo y no conceptualizándolo. Adelante, por favor, licenciada. Ok, entonces, ¿qué pasa en 1953? Se aprueba el derecho al voto de las mujeres, pero ¿qué ocurre cuando se aprueba este voto? Pues se lanza el periodicazo y ¿qué dice? Que voten las viejas, ¿no? O sea, aquí podemos ver pues la misoginia con la cual se refiere a las mujeres e incluso en la imagen que les pusimos ahí pueden ver la cara de la persona que está atrás, es un hombre, cuando la mujer está ejerciendo su voto, ¿no? Es una cara de disgusto. Nosotras que somos psicólogas también podemos mencionar que el estar cruzado de brazos pues se cierra, ¿no?, a la posibilidad de que realmente las mujeres tengan este acceso. Entonces tenemos que analizar, ¿no? O sea, claro que se han obtenido avances en el mundo, en cada país, en México, bueno, porque nos referimos a México porque pues estamos en México, pero ¿qué ha pasado atrás, no? ¿Cuál es todo ese recorrido para que se
puedan hacer estos derechos viables para las mujeres. Okay. En 1972 las mujeres estaban pidiendo derechos sobre el control de la natalidad, los anticonceptivos, y ya se empezó a legislar sobre el aborto. He escuchado muchas ocasiones que el aborto es algo que apenas se está pidiendo, ¿no? O sea, que es un tema nuevo. No, vemos que desde 1972 ya se estaba exigiendo el derecho a elegir el momento en el cual quieres maternar, ¿no? Porque algunas de ellas ni siquiera decían, no quiero ser madre nunca, sino, sí quiero ser madre, pero no en este momento. Entonces, hay que ver que es una lucha que lleva años. En 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publica la Ley Revolucionaria de las Mujeres para reflexionar sobre los derechos de mujeres indígenas, porque también este es un punto súper importante. Mujeres hay muchísimas, y las condiciones y contextos en que se desenvuelven también son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, los derechos que yo puedo estar exigiendo para mí pueden ser algo no tan necesario como lo que en este momento necesita un sector de mujeres indígenas, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Porque además nuestros contextos son diferentes, por ejemplo, la edad también repercute, pues la etnia a la que pertenecemos sin duda también repercute, e incluso las características físicas que llegamos a poseer también repercuten. ¿Qué pasa en 2007? La reforma del Código Penal del Distrito Federal, donde se añade la Ley de Salud del derecho a las mujeres a interrumpir legalmente el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Este fue un avance que solo tiene ahora Ciudad de México, y que los otros estados han estado peleando. ¿Por qué entonces Ciudad de México tiene más derechos que yo, que estoy, por ejemplo, en Monterrey, que yo que estoy, no sé, en Yucatán, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón, licenciada, un comentario. Con respecto a lo de 1972, recordemos que en esa época ya estaba la Constitución, entonces ahí se establece que las mujeres, bueno, se establece como que las familias tienen derecho a decidir la cantidad de hijos y el esparcimiento de tiempo entre cada uno de ellos y ellas. Entonces, desde aquí ya se estaba violentando esa garantía que tenemos, ¿no? En 1993 también, retomando lo del Ejército Zapatista y lo que nos comenta la licenciada, esto hablamos de una interseccionalidad, ¿no? Que son todos los factores que se involucran para las luchas, y por ello hablamos de feminismos y no de un feminismo exclusivo, porque hablar de un feminismo también es una forma de discriminación, ¿no? Hacerlo un feminismo blanco, de mujeres céntricas, de una zona urbana, escolarizadas, entonces ya empezamos en otro tipo de problemas. Y algo muy importante que se ha visto también es que estas mujeres, por ejemplo, del Ejército Zapatista también, lo que defienden es la naturaleza, los terrenos, el espacio que ellas han ganado, ¿no? Y son las primeras defensoras de este tipo de situaciones, y esta es una situación que se replica mucho en todos los grupos indígenas, que es protección de sus terrenos, de lo que no les hemos logrado quitar urbanizando. Sí, y también en cuanto a al Ejército Zapatista de Mujeres, también hay que recalcar y reconocer, porque sí hay que reconocerlo, que en la zona en la cual se encuentra, la verdad es que el índice de violencia hacia las mujeres sí es mucho menor a otras zonas del país. Ok, ahora vamos a el año pasado. En septiembre de 2020 se despenaliza el aborto de manera voluntaria y hasta 12 semanas de gestación en Oaxaca. Entonces también es un avance. Y también el año pasado se aprueba la ley Olimpia. Primero se aprobó en Ciudad de México sobre el no replicar información privada de mujeres en ningún tipo de formato. Ahora ha habido más avance y me parece que fue este año donde la ley Olimpia ya es nacional. Y también tenemos la ley Ingrid. Este fue un caso súper sonado, seguramente lo recuerdan, a través de que personas que estaban incorporadas en la investigación del feminicidio de Ingrid empezaron a compartir
información y fotografías sobre el caso y sobre el cuerpo de Ingrid. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se generó esta propuesta de ley donde toda persona que esté allegada a un caso de feminicidio no puede compartir información ni imágenes relacionadas con el caso, ¿no? Entonces, sí es una iniciativa de ley bastante buena y que ya fue aprobada. Bueno, ahora vamos a ver en qué sí interviene el feminismo, bueno, los feminismos. ¿En qué intervenimos? Pues bien, intervenimos como en esta parte del trabajo doméstico, como ya lo mencionamos, que es un trabajo de limpieza, cuidados, crianza. Hablamos primero de una división sexual del trabajo, ¿no? Como lo vimos con los roles y estereotipos de género. Perdón si voy muy rápido, pero ya lo hemos retomado un poco y nos apremia el tiempo, ¿no? Hablamos de una doble jornada, como se los mencioné, que ahora las mujeres estamos en casa, tenemos estas tareas del cuidado, de la crianza y del hogar, pero ahora decidimos involucrarnos en el campo laboral, entonces también tenemos esa otra jornada, ¿no? Y al final de cuentas, las tareas del cuidado del hogar y de las infancias o las juventudes siguen estando ahí porque no hay una división de estas tareas con las demás personas integrantes de la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces también cuando las mujeres trabajamos, estudiamos, tenemos familia, una casa que mantener, entonces ya tenemos una triple jornada, ¿no? Y no hay una repartición equitativa de las tareas, lo cual limita el desarrollo personal, el desarrollo profesional de las mujeres que queremos involucrarnos como en el campo laboral, en la educación y en todos estos aspectos, ¿no? Recordemos, y es muy importante, reconocer el trabajo doméstico, porque sin estas tareas de cuidado, de crianza, las demás tareas no serían posibles, ¿no? Es decir, siempre hay alguien, o siempre hemos estado las mujeres, hace mucho y actualmente algunas, trabajando, cuidando en la casa, este trabajo que no se reconoce, que se invisibiliza, que se naturaliza como parte de las obligaciones dadas hacia las mujeres, pero si alguien no realizara estas tareas, los otros trabajos tampoco podrían desempeñarse. Es decir, si estoy en un equipo, bueno, estoy con mi pareja, pero ninguno de los dos colabora por la casa, entonces ninguno de los dos podría salir a trabajar porque tendríamos la responsabilidad de la casa acá, ¿no? Si yo no cuidase a mi hijo no podría desarrollarse en la escuela, no podría desenvolverse en otros espacios. Entonces, es importante que comencemos a reconocer el trabajo doméstico como un trabajo no remunerado, pero de gran valor para la sociedad, ¿no? Sí, perdón, licenciada, que le interrumpa. Además, la división sexual del trabajo, como ya lo mencionó, y estas dobles jornadas también a las mujeres, también hay que reconocer que esta división sexual del trabajo también ejerce presión sobre el hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres que sí ejercen una paternidad responsable o que incluso fungen la función de estar en casa, ¿no? Ellos son quienes se quedan en casa, cuidan de sus hijos e hijas, pues que realmente socialmente llegan a ser segregados y a ver vistos como antinatural, ¿no? Porque eso no es lo que se ve normalmente. Entonces también hay esta presión acerca de la división sexual del trabajo porque tú como hombre deberías ser el proveedor, ¿no? Como socialmente se nos ha manifestado. Adelante. Sí, gracias. Otro comentario respecto a lo que señalaba Rubén hace ratito, que nos decía que exigimos y exigimos por nosotras. Quiero aclarar también que también exigimos por los hombres en el sentido, en este aspecto, por ejemplo, en el hecho de que se está haciendo la solicitud para que el tiempo de el permiso que se da después del parto de los hijos y las hijas se amplíe para los hombres, o sea que no solo la mujer tenga 3 meses de permiso en el trabajo para maternar, sino que al hombre también se le dé más tiempo para ejercer esta paternidad responsable, porque creo que se les daban 15 días o algo así, más o menos, pero no era suficiente, ¿no? Para apoyar por lo menos en la tarea de cuidado, crianza hacia la mujer, hacia la cría nueva. Entonces, es importante también reconocer que estos espacios se están abriendo, aunque las luchas son distintas entre hombres y mujeres por las situaciones de desigualdad, vamos en equipo colaborando para alcanzar una sociedad justa, equitativa e igualitaria. Eso debemos tenerlo presente. No estamos como tirándole a los hombres, no estamos como en contra de los hombres, ¿no? Lo que busca la perspectiva de género es esto que mencionábamos en un inicio: equidad, igualdad, justicia. Bueno, ahora paso al tema de seguridad. ¿Qué buscamos en los feminismos en cuanto a seguridad? Pues bien, las colectivas feministas o mujeres organizadas que todavía no se autoasumen como feministas, organizan cursos de defensa personal. ¿Por qué esta necesidad
¿no? Si se supone que hay un Estado que debe proteger y garantizar nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra seguridad, ¿por qué tenemos que organizarnos? Pues ni modo, lo estamos haciendo, estamos buscando acciones para salvaguardarnos a nosotras de casos como acoso sexual, abuso sexual, violaciones, violencia, robo a mano armada, y en especial de los feminicidios. Recordemos que actualmente el Estado de México se encuentra en los primeros lugares en número de feminicidios, ¿no? Entendido. Y esto fue un logro también, el hecho de que el término feminicidio se agregara al repertorio de delitos, porque antes era considerado un homicidio cualquiera, ¿no? Hasta que se empieza a hacer esta lucha y se entiende que ahora los feminicidios son diferentes a los homicidios de mujeres, porque el hecho de que existe el término feminicidio no quiere decir que no haya homicidio hacia las mujeres, ¿no? Feminicidio se debe entender como este acto de privar de la vida a alguien por cuestiones de género, de privar de la vida a una mujer por cuestiones de género, es decir, la mataron porque era mujer, ¿no? Y también visibilizar que muchos de los feminicidios, o de los que por lo menos se denuncian y que se catalogan como tal, porque también ese es otro rollo, ¿no? ¿Cómo catalogo que si es feminicidio o no un homicidio? Son ejecutados por personas allegadas a la víctima, ¿no? Es decir, la pareja, la expareja, el que la, no sé, su fan o algo que tenía ahí raro y que la estaba acosando y pum, ¿no? Cometió este terrible acto. Entonces es importante también reconocer que el hecho de que se incluya el término feminicidio ya nos da un parteaguas de que se está reconociendo la violencia ejercida sobre las mujeres. No con eso minimizamos que a los hombres también los matan. Sí, claro, los matan, pero las condiciones son diferentes. A los hombres no los matan por ser hombres. Es más, a los hombres se matan entre hombres mayormente, ¿no? No como en el caso de las mujeres, y no los matan por estas cuestiones de género. Hablamos del patriarcado también, que es un régimen político, ¿no? Es cómo se ha estructurado este sistema y cómo siguen permeando las relaciones de poder, es decir, en la que el hombre debe mantener a toda costa, y eso también es una violencia para ellos, el poder, porque si no, está fallando, ¿no? Y hablamos de este patriarcado que también nos hace entender el género como una construcción social, como se los mencionábamos en un inicio. Y por último, hablamos de otro tema que involucra a los feminismos, que es el matrimonio, pero también el derecho a un divorcio. Ahora ya hay una modalidad de divorcio express, que ya no tienes que citar a la otra parte, solo quieres divorciarte y te divorcias, ¿no? Y ya es muy rápido. Y eso nos está ayudando porque si lo hacíamos como antes, hay un problema en la sociedad, hay un problema en el sistema. Y soy muy honesta con ustedes. Esta parte de que se abriera la parte de conciliación, ¿qué está generando realmente, no? Porque se manda primero a las familias a que intenten, bueno, al matrimonio, a que intenten conciliar, pero poner, por ejemplo, en el caso de un matrimonio violento, un esposo violento, ponerlos cara a cara, enfrentarles cuando la mujer ya fue víctima. Este es un tema que quiero que vayan teniendo presente, que vamos a hablar y va parte de lo final, que es la revictimización, ¿no? Que vuelva a enfrentarse a estas violencias, ¿no? Entonces hablamos también de que antes no era reconocida la violencia sexual, como se los comentaba, dentro de las relaciones matrimoniales, ¿no? Ahora podemos saber que aunque sea tu esposo, que sea tu novio, te puede violar. Aunque sea tu pareja y tú hayas decidido vivir con él, te puede violar. Antes no era entendido eso. Dicen, ¿cómo te va a violar si es tu esposo? Tiene derecho a... No, oye, perdón, nadie tiene derecho si no hay consentimiento de tu parte, ¿no? Hablamos también de violencia psicológica, económica, física, patrimonial. El hecho de que una sola persona controle los ingresos de la familia ya es violencia, ¿no? De que limite el recurso familiar para uso y disfrute de una sola persona ya es violencia. El hecho de que solo una persona en el matrimonio conozca o sepa dónde están guardados documentos importantes de la esposa, de los hijos, del esposo, de las hijas, también ya es violencia, el retener esos documentos, el retener esa información, porque ¿qué pasa con las mujeres víctimas de violencia de género dentro del hogar? Cuando quieren salir de ahí, obviamente buscan sus documentos porque es algo que necesitamos, ¿no? Y no los tienen a la mano, entonces también es una limitante. Y bueno, no hablemos de la violencia física que hemos hablado tantas veces. Ok, por otra parte, no son los únicos temas en los cuales se involucran los feminismos, también el sexual y político, acerca de la cosificación sexual de la mujer. Por ejemplo, el
permiso, o tal vez no permiso, pero la normalización de que, por ejemplo, en la publicidad se cosifique los cuerpos de las mujeres como algo ya dado, ¿no? Normal. La violencia de género como problema político, ¿por qué? Porque las mujeres muy pocas veces tienen la posibilidad de acceder a cargos políticos y como mencionaba la licenciada Angélica hace rato, que después les son delegados a otras personas, en general a hombres. El autoconocimiento sexual, pues se habla de esta apertura a hablar de los temas masturbación, la crítica ginecológica y la violencia obstétrica, que también es un tema que vamos a intentar hablar un poco más adelante, en donde pues a la mujer por el simple hecho de ejercer su sexualidad a veces tiende a violentársele en los procesos médicos, ¿no? Por ejemplo, o que no se le permita como este autoconocimiento de su sexualidad en cuanto a la masturbación. Entonces es abrir ese campo a el diálogo sobre estos temas. También se habla de los derechos sexuales reproductivos, en donde pues se habla de una educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es importante desde las infancias empezar a nombrar, por ejemplo, los genitales por sus nombres. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar, por ejemplo, a prever una situación de violencia sexual en las infancias, porque para que las infancias puedan decir qué les sucede, tenemos que ser claras con ellos y decirles exactamente a qué se refiere cada parte de su cuerpo, ¿no? Además de que tienen derecho a saberlo, no tenemos que coartar esa posibilidad de información. El acceso a métodos anticonceptivos, porque antes era un tabú, ¿no? Esto de que los hijos que Dios nos mande, y pues no, realmente hay que ver, tienes la posibilidad, la estabilidad emocional, económica, para realmente tener y cuidar de una vida, porque es eso, ¿no? Una nueva vida que va a depender de ti, tienes realmente las posibilidades, y si no, pues entonces haz uso de estos métodos anticonceptivos. Y por último, el acceso a aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos hace rato, las mujeres tienen que poder decidir en qué momento, con quién y de qué manera quieren ejercer esa maternidad y si quieren ejercerla o no quieren hacerlo. Y también la transversalidad. ¿A qué nos referimos con la transversalidad? Pues a que hay que realmente meter esta visión, estos ojos morados, estas gafas violetas en cada aspecto de nuestra vida, en cada campo en el cual nos desenvolvemos, en lo educativo, en lo laboral, en lo social, en todo aspecto tendría que verse un poquito más allá. Por ejemplo, hace algún tiempo podría haber dicho yo, no, es que la pobreza no tiene nada que ver con el género. No, realmente sí hay una repercusión ahí en cuanto a género, porque mayoritariamente las personas que son pobres son mujeres. Entonces hay que empezar a transversalizar y a ver con otros ojos todas estas problemáticas sociales que son muchísimas, pero que tal vez ahí está el género también y tiene una repercusión directa. Adelante. Muy bien, ahora como lo mencionaron, voy a intentar hacerlo en un minuto. Como lo mencionaban en un inicio, precisamente de ahí viene el 8 de marzo, ¿no? Recordemos que es importante tener presente que no se celebra a las mujeres, es un día que se busca el reconocimiento, es un día de respeto, ¿no? No es un día de vamos a hacer una fiesta porque eres mujer o vámonos a desayunar entre amigas, ¿no? Recordemos que esto pasa gracias a que en 1857, por el desafortunado hecho de que las mujeres que estaban exigiendo como esta parte de más igualdad, más equidad, un trato digno, jornadas laborales justas, pues ya, se cree, se dice, se rumora que el líder de esta empresa decide incendiarla con las mujeres dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí se conmemora la lucha de las mujeres por un reconocimiento tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, como en todos los aspectos y en las esferas que se desenvolvía la mujer, ¿no? Aquí nos ponemos que la cifra es aproximadamente de 120 mujeres, ¿no? Y decían, el rumor cuenta que el uso del color morado en este caso implica porque justamente eran las telas que se estaban haciendo en esta fábrica textil y que al incendiarse el humo era morado, entonces de ahí se retoma como esta parte. Creo que ya la mayor parte conocemos como esta historia. Voy a avanzar. Bueno, teníamos programado un descanso. Yo creo que, a diferencia de lo que diga la licenciada Liz, vamos a parar aquí.
porque queremos escucharles sus dudas, sus comentarios, sus opiniones respecto al tema, respecto a cómo se está llevando la dinámica. Eso también nos enriquece para poderlo ir adaptando. Nada más un comentario. Aquí les habíamos puesto un hilo que también, bueno, obviamente se los vamos a compartir para que lo revisen y lo podamos comentar la siguiente sesión, por favor. Ok, ahora sí sus comentarios así súper rápido, ¿qué les está pareciendo? Vamos demasiado rápido, díganos. Sabemos que hay mucha información, la verdad es que la estamos adecuando toda para que alcancemos a ver pues todo lo que teníamos planeado para ustedes y que realmente logremos el objetivo del curso, pero les escuchamos, por favor. Bueno, me parece que nadie está levantando la mano. Por cuestiones de tiempo, yo creo que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Pero cualquier duda que pueda surgir a ustedes, también nos pueden escribir por el mismo equipo de Teams y les damos respuesta, o también nos sirve para irlo implementando para la siguiente sesión. Esperamos que este recorrido histórico súper rápido y con mucha información dé pie a que podamos continuar el curso con el plan que tenemos y que vayamos gestionando el diálogo. Fernando, adelante. Nada más Esperanza, una pregunta. También, después de Fernando, por favor. Sí, adelante. Nada más una pregunta. Me gustaría que tocaran temas un poco más sensibles respecto a todo esto que se está desarrollando. Por ejemplo, hago un cuestionamiento o una reflexión. ¿Qué onda con el personal que ayuda en casa? ¿Quién lo ocupa? ¿Quién lo contrata? Y al final de cuentas es el mismo personal femenino contratando al personal femenino. ¿No sería esclavitud eso? O tal vez tengo una mala apreciación. Agradezco, gracias. Me gustaría que tocaran temas como eso, así como el del deporte también. Les agradezco mucho. Ok, muchas gracias.